parece, profe? Muy buenos días, estimados estudiantes. Siendo hoy 22 de junio, vamos a dar paso a nuestra última sala foro en estudios sociales. El tema será la prensa y su rol. Esta conducción está guiada por Yasua González. El tema central, la prensa y su rol. Interviene Cacuango con la prensa en el caso Ecuador, Condoy, caso Colombia, Contento, caso México y Enderica Génesis, caso Estados Unidos. Demos paso entonces a la palabra de González. Ya, buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Hoy hablaremos sobre la prensa y al final daremos una pequeña conclusión. Empezamos con el primer tema. Ya. Ya. Este trabajo muestra una breve visión de la comunidad en las épocas aborigen y colonial para pasar luego a la fundación del primer periódico. A continuación se exponen las modalidades de prensa que se da de la vida nacional con sus principales características del siglo XIX hasta el presente a inicios del siglo XXI. También la prensa cumple un papel fundamental en la vida de las sociedades modernas que resulta materialmente incomprensible sin ella. Entendimiento en término de prensa como conjunto de personas dedicadas al periodismo, el término de medio de comunicación como órgano destinado a la información pública, se denomina prensa colombiana o prensa de Colombia al conjunto de personas o instituciones que difunden a través de los medios de comunicación impresos en papel y en tecnologías alternativas, internet o radiofrecuencias, información o noticias en especial sobre la actualidad colombiana, pero también entretenimiento de cómics y pasatiempos. La prensa va muy ligada a la libertad de expresión e información, convirtiéndose quizás en el único medio que tiene la comunicación para expresar sus ideas libremente. La prensa en Colombia puede ser escrita, oral o visual. A nivel escrito en Colombia, la prensa tiene presencia en diarios, semanarios y revistas especializadas de circulación paga o gratuita, además de sitios web especializados propios de periódicos y de agencias de noticias nacionales o extranjeras, y de comunidades de internautas, con tendencias de la difusión y difusión de noticias. Al hablar de la prensa nos referimos a un medio de comunicación cuyos relatos y prácticas no fueron ajenos a las coyunturas políticas, sociales y económicas que atravesó América Latina durante la primera mitad del siglo XIX, en especial México, que antes de 1821 fue uno de los reinados más poderosos de la corona española en la región. Ya, papel desempeñado por la prensa en Estados Unidos. Podríamos decir que la prensa en los Estados Unidos surgió en el momento donde la información era necesitada, ya que había una enorme tensión política entre Inglaterra y entre América del Norte, situación que fue iniciada en 1763. Miles de periodistas, cronistas, estudiantes y legos de más de 20 nacionalidades promocionan todos los días decenas de miles de informaciones en Estados Unidos para enorme variedad de medios en Estados Unidos. Desde medios profesionales avalados por las cadenas periodísticas estadounidenses más poderosas y prestigiosas hasta menores volantes informativos. Desde la publicación del primer periódico en Estados Unidos en 1808, en Mississippi, en Nueva Orleans, los medios en ese idioma han proliferado y han transgredido las regiones con mayor número de hispanos para extenderse a lo largo y a lo ancho de un país que reconoce a los hispanos como el grupo minoritario más numeroso
más de 50 millones de representantes, o sea, un 17% de su población. Agradecemos muchísimo la participación de los compañeros y de este primer foro con la prensa y su rol. Esta conducción fue guiada por González Yasua y damos paso a la siguiente sala. En esta segunda conducción pues está guiada por José Calle y como panelistas tendremos a Ullaguari Kevin, caso en Nicaragua, Pacheco Sebastián, caso España, Morocho Adrián, caso India y Shawi Nayeli, caso China. Damos paso entonces a esa conducción. Y su rol. La prensa, también denominado periodismo escrito o periódico, es un conjunto de publicaciones impresas que se distinguen en función de su periodicidad, que puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual o anual, o sencillamente periódico. Además, es un sistema abierto de la comunicación del ser humano, técnica que procesa ideas, acontecimientos y sentimientos provenientes de una o diferentes fuentes para transmitirlos a destinos a través de un canal llamado periódico. Intervención de los panelistas. Ya la prensa, en el caso de Nicaragua, es un periódico de circulación diaria y edición matutina publicado en la ciudad de Nicaragua, de amplia difusión nacional, siendo el medio impreso de mayor circulación en el país. De corte conservadora, es encabezado por Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro. Se le conoce como la República del Papel. La prensa moderna aparece tras la independencia en 1947, pero es a partir de los años 80, gracias a las medidas liberalizadoras del gobierno de Rajiv Gandhi, cuando traen su máximo despegue en la actualidad y al contrario que en la mayoría de los países occidentales. El medio escrito está teniendo un desarrollo importante, tanto en número de lectores como en el de títulos publicados, motivados desde otros factores por el crecimiento de una clase media, letrada, deseosa de informarse y consumir noticias que apelen a sus intereses y nuevos estilos de vida. La incorporación de Hong Kong a la República Popular China en el año de 1997 inició una etapa de convivencia del sistema económico comunista y el capitalismo. Es en general, ¿qué se hace cuando un presidente de un país se opone a la libertad de expresión de prensa? Pienso yo que inmediatamente lo que se haría es controlar ese medio de comunicación. ¿Y cómo se los controla? Pues estatalizándolos. Es decir, aquellos medios de comunicación que fueron privados, ahora pasan a control y poder del Estado. Y el Estado entonces es quien tiene el poder de difundir la comunicación bajo el interés que más le convenga. Pues realmente todo está tapado bajo los medios de comunicación. Quien tenga el control de esos medios de comunicación, pues también va a tener acceso a la información y va a tener en algún momento, pues, ciertas ventajas sobre otros. Entonces, ahí también viene el rol de la buena prensa. En 1999 y 2000, cuando se da el feriado bancario, solo unos cuantos sabían el verdadero alcance de esta conmoción de la dolarización. Y por eso, como ellos ya se anticiparon a este conocimiento, pues no lo quisieron difundir a través de la prensa, no quisieron decir que iban a cerrar bancos y que pues esto iba a causar incluso hasta el suicidio de muchos. Es por ahí un poco ese trayecto de la prensa. Aunque la información sea más destacada, la prensa escrita posee, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, persuadir, promover
formar opinión y educar, entretener, habitualmente resumidas en la tríada informar, formar y entender. Los medios de comunicación, como son empresas privadas, sirven a intereses particulares. El bien común y el bienestar de la sociedad pasan a un segundo plano. Así, con tal de ganar mucho dinero y poder, los propietarios de la prensa harán lo que sea. Balzac dijo, dentro de un tiempo todos los periódicos serán viles, hipócritas, infames, mentirosos, asesinos. Matarán las ideas, las filosofías y a los hombres. Obviamente los medios, al ser empresas particulares, siempre serán fieles a sus dueños. No dudarán en mentir a la sociedad, en dividirla y hacerle creer que se preocupan por ella, y pondrá a la gente en contra de los que verdaderamente los defienden. Advirtió Malcolm X. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Además, los empleados del medio se ven forzados a estar de acuerdo con el dueño, si es que quieren conservar su trabajo, su empleo. En esa profesión, la mayoría está obligada a guardarse su opinión, a no tener opinión. La única opinión que cuenta es la de los propietarios. Hablan de libertad de prensa cuando todos los periódicos tienen un dueño, y es él quien determina el contenido, no el redactor. Si el editor quisiera escribir algo que no se ajusta al dueño, sería echado. Esta prensa absolutamente sumisa y esclava de los propietarios es la que moldea la opinión pública. Es claro que esa manera de manejar la información y los medios de comunicación no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Es lo opuesto. Los medios, en vez de informar, desinforman. Por eso afirmó Thomas Jefferson. El hombre que no lee nada está mejor informado que aquel que solo lee periódicos. Claro, como la mayoría de veces mienten según los intereses de los dueños, confunden las cabezas de las personas en lugar de iluminarlas y aclararlas. Algo similar dijo Mark Twain. Si usted no lee el periódico está desinformado. Si usted lee el periódico está mal informado.